para aliviar el dolor. ¿Sí? Eso es lo que estudia la farmacodinamia. A nosotros nos va a interesar acá saber que ese fármaco analgésico va a tener que absorberse en algún momento, va a tener que distribuirse, metabolizarse para poder producir el efecto. Vamos a ver que hay fármacos que necesitan metabolizarse previamente para producir el efecto. Generalmente en ese caso estamos hablando de profármacos, y va a haber fármacos que una vez que produjeron el efecto, ahí se van a metabolizar para poder ser eliminados del organismo. Entonces dijimos que la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y las propiedades de los fármacos en el organismo. Entonces, la farmacología no solo considera, entonces, como dije, las acciones y efectos de los fármacos sobre el organismo, o sea, farmacodinamia, sino las acciones del organismo sobre el fármaco. Entonces, cuando hablamos de farmacología, lo que estamos hablando en general es de un fármaco, de una sustancia que va a producir un efecto terapéutico o tóxico en un organismo, dependiendo esto de que de la dosis, de la vía que se administra, si es el fármaco correcto o no, si el paciente cumple o no con el tratamiento. Entonces tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para conocer ese fármaco, para predecir cuál va a ser el comportamiento de ese fármaco, es conocer el origen. ¿Sí? Sabemos que hay fármacos que son de origen sintético, ¿sí? Hay otros que no, otros que son de origen biológico, otros que son de origen natural, para ser aquellos fármacos que derivan de las hierbas, de los cuales tenemos mucho en la naturaleza y en el mercado, como derivados de esto. Tenemos que conocer la forma de preparación que tiene ese fármaco. ¿Sí? No es lo mismo, o sea, que esté contenido en una cápsula, que sea líquido o que sea un inyectable. Tenemos que conocer las propiedades que tiene ese fármaco, y eso nos va a decir mucho de las características que tenga el fármaco. Yo puedo conocer a qué familia pertenece el fármaco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo benzodiazepinas, ¿a qué le suena a ustedes? ¿Qué son las Psicotrópicos. Psicotrópico. Son Psicotrópicos. psicotrópicos, exactamente. O sea, no igual si les digo que no se enojen, pero no tienen por qué saberlo. Yo simplemente estoy tirando para ver si ustedes tienen idea de lo que pasa, de cosas conocidas que se mencionan normalmente. Sí, la benzodiazepina es un grupo químico en el cual hay muchos psicofármacos, ¿sí? Clonazepam, diazepam, ¿sí? Bromazepam, ¿estamos de acuerdo? Entonces son drogas muy conocidas en el mercado. Yo sí sé que es una benzodiazepina, pues más o menos predecir qué tipo de comportamiento va a tener o qué tipo de acción va a tener. O sea, después va a depender si me permite dormir más al paciente o menos, si es más ansiolítico o menos ansiolítico, y eso va a depender en qué posición yo tenga sustituido los determinados oxidrilos, determinados grupos halógenos en la molécula de las benzodiazepinas. Entonces, eso no lo vamos a ver nosotros, pero sí quiero que entiendan el concepto. Entonces, si yo conozco más o menos la forma farmacéutica, la fórmula del fármaco o la familia a la que pertenece, puedo llegar a producir el comportamiento y saber cuál es el sitio de acción o el mecanismo de acción que va a tener ese fármaco. Por lo tanto, es muy importante conocer esto, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para ver cuál es la manera de situarse y moverse en el organismo. El fármaco se absorbe, tiene acción central, tiene acción periférica. Dependiendo de las características químicas del fármaco, yo puedo predecir dónde va a actuar o no. O sea, yo lo puedo predecir, después tengo que demostrar que se produce o no el efecto donde yo espero que se produzca y que se produzca el efecto que estoy buscando. No siempre, ¿sí? Ustedes ya lo vamos a ver en la clase de ensayo clínico, que se usan muchas, cientos o miles de moléculas para lograr una que yo tenga el efecto terapéutico buscado. ¿Sí? ¿Cuál es la forma? Profesor, Sí, sí, una pregunta. No graba las clases, ¿no? ¿Usted? no. Ah. Algunas las voy a grabar a partir de la semana que viene, pero la de hoy no la estoy grabando. Si quieren, las puedo grabar si me deja, pero Profe, ¿le hago una pregunta? sí. Porque hay una compañera que quiere entrar y dice que no puede, porque dice que Mm, la tiene que aceptar, ¿puede ser? sí, todos los que están pendientes los tengo que aceptar. Ah, bueno, gracias. Ahí tengo 4 que estaban pendientes para ingresar.
Bien, entonces vuelvo al tema que estaba. Entonces, tengo que conocer la forma de administrarlo, la vía de administración y cuál es la indicación terapéutica. ¿Por qué es muy importante? Porque los fármacos, cuando se hace el ensayo clínico para probar el fármaco, se hace para un determinado fin, ¿sí? Entonces, si yo uso ese fármaco fuera de las condiciones en las cuales fue estudiado, no sé si voy a obtener la respuesta esperada, si lo uso fuera de la dosis que está establecida. De ahí es que siempre dependamos que la indicación sea respetada y que la dosis para la cual el fármaco fue aprobado sea respetada, y de esa forma evitar las acciones tóxicas que ese fármaco pueda tener en el organismo. Recordemos que la diferencia entre lo que es la acción terapéutica y la dosis tóxica en algunos fármacos, que son aquellos que se conocen como fármacos de ventana estrecha o de estrecho rango terapéutico, puede ser muy pequeña, y eso hace que no podamos ver bien tengamos que tener mucho cuidado con la dosis en el momento de emplearla. Y acá vamos a diferenciar tres cosas muy importantes. Uno, que es el término de fármaco o sustancia medicinal, qué es un medicamento y qué es una especialidad farmacéutica, que muchas veces se las utiliza como sinónimos y en realidad no son sinónimos. Entonces, fármaco o sustancia medicinal es aquella sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, y su virtud es ser útil para un tratamiento, curación o prevención, o bien para el diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Hablando así, a grosso modo, ¿qué es el fármaco? Es el principio activo, ¿sí? La molécula pura sin que tenga ningún agregado de nada. El fármaco es el principio activo, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir clonazepam. Es el clonazepam sin ningún excipiente, sin ninguna forma farmacéutica. Es la droga en estado puro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando hablo de medicamento, es cuando ese principio activo que antes definí, que es el fármaco, ¿sí? O el conjunto de ellos, porque a veces son asociaciones de fármacos, no es un solo fármaco. Ejemplo, el Bactrim fuerte, que es la mezcla de dos drogas, sulfametoxacina y trimetroprima y sulfametoxazol, ¿sí? O sea, son dos fármacos que se unen para lograr un mejor efecto terapéutico. Amoxicilina, clavulánico, dos fármacos que se unen para lograr un mejor efecto terapéutico, ¿sí? Elaborado con una determinada técnica farmacéutica. Cuando hablo de técnica farmacéutica va a ser, voy a preparar una cápsula, voy a preparar un jarabe, voy a preparar una solución extemporánea, voy a preparar una gota, ¿sí? O sea, es el fármaco al cual le doy una forma para poderlo manipular. Voy a preparar un inyectable, ¿sí? Y en ese caso estoy hablando de un medicamento, que es el fármaco al cual le agregué excipientes, ¿sí? O sustancias que me van a ayudar a conservar el producto para darle una forma farmacéutica. En ese caso estoy hablando de un medicamento. Y cuando hablo de una especialidad farmacéutica, es cuando ese medicamento tiene una composición e información definidas y de forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público. Esto es lo que ustedes compran en la farmacia. Cuando van a comprar un medicamento a la farmacia, lo que están comprando en realidad es una especialidad farmacéutica. Hubo un laboratorio que registró ese producto, que registró la técnica de preparación, que registró cuáles son los componentes, cuál es el principio activo, cuáles son los excipientes, y hubo una autoridad sanitaria que le dio un permiso o registro para comercializarlo. El otro puede llegar, cuando hablo del medicamento solo, puede ser una receta magistral, por ejemplo. Ojo, no se encasillen que es solo una receta magistral. Quiero que vean la diferencia entre un medicamento, ¿sí? Que es el fármaco con excipientes para poderlo usar, y la especialidad farmacéutica, que es cuando tiene un registro, ¿sí? Ya la industria farmacéutica se encargó de estandarizar la preparación de ese fármaco. ¿Dudas hasta acá?
Pero el medicamento también tiene un registro o está regulado, digamos. No, una receta magistral no tiene registro. Ok. Vos la receta magistral tenés el fármaco y normalmente te dice hágase según arte. ¿Sí? Claro. Vos le pones los excipientes que considerás que son necesarios para dar hacer esa forma farmacéutica, que es personal tuya. La farmacia de al lado a lo mejor no lo hace de la misma forma. Lo ideal y lo que se tiende hoy en día es que todas las farmacias que hacen preparaciones de medicamentos utilicen lo que se llaman farmacopeas o manuales de procedimiento, donde están estandarizadas más o menos las técnicas, pero no tienen un registro, a diferencia de una especialidad farmacéutica que sí tiene un registro. ¿Quedó Ok. claro para todos la diferencia? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Medicamento es solamente aquello que es receta, que está preparado bajo receta magistral? No necesariamente. Puede ser, o sea, yo para que vean cuál es la diferencia. Medicamento es cualquier, o sea, cualquier fármaco que se acondicionó para que tenga una forma farmacéutica. Lo que pasa es que la industria no hace de a uno cada cajita o cada medicamento, sino que lo que hace lo hace en gran escala. Por lo tanto, tiene otras exigencias para poder mantener la calidad y que sea siempre igual. Profesor, entonces especialidad farmacéutica sería lo que está industrializado. Exactamente. Por eso le digo, es lo que ustedes van y compran en la farmacia. ¿Sí? Cuando viene una caja del laboratorio fulano, eso es una especialidad farmacéutica. Y te hago una consulta. A su vez, Sí. el medicamento. ¿Quién habla? Porque no te veo, o sea, porque tengo la. O sea, identifíquense. ¿Eh? Maya. Maya, sí, Maya. A su vez, ¿una especialidad farmacéutica también es un medicamento o no? Sí, es un medicamento. Ok. Sí, sí. Exactamente. Lo que pasa es que la especialidad farmacéutica tiene más exigencia, ¿sí? Como producto que el medicamento. O sea, sigue siendo un medicamento, pero que tiene un registro. ¿Sí? Hay alguien que lo produce y con determinadas características que siempre tienen que ser iguales. Profe, una consulta. Sí. Y cuando no sé si llamarlo medicamento o especialidad farmacéutica, está en desarrollo, una droga nueva, un nuevo medicamento, lo que sea, ¿se lo considera especialidad o se lo considera medicamento? Ahora, vamos de acuerdo. ¿Vos hablás un producto que está en un ensayo clínico, por ejemplo? Algo que se está desarrollando, está haciendo lo que sea la técnica analítica para desarrollarlo, la manera más óptima de que con la combinación de No, es excipientes un se absorba, medicamento. ¿no? Cuando vos termines el desarrollo, va a ser un medicamento. Y después, cuando vos lo registres, va a ser una especialidad farmacéutica. Ok, la forma final sería la especialidad. Exacto, Entonces. la especialidad farmacéutica es cuando vos ya la tenés registrada frente a la autoridad sanitaria. Sí, Perfecto, gracias. siempre sí es un medicamento, ¿sí? Que está en etapa experimental o en etapa de desarrollo, hasta que vos Perfecto. logres tu medicamento óptimo. Si vos tenés, por ejemplo, en un ensayo clínico, ¿sí? Los fármacos no vienen la droga pura, generalmente viene preparado o en una cápsula o en un inyectable. O sea, no está aprobado como especialidad medicinal o especialidad farmacéutica todavía, porque no logró la aprobación de las agencias regulatorias. Pero vos lo estás probando como medicamento, con una forma farmacéutica establecida por el que hace la investigación clínica. Pues vos no le podés dar el fármaco solo al paciente. Sí, sí, Vos tenés que correcto. establecer, bueno, cuál es la dosis que voy a dar, cuál es la vía, por lo tanto, dependiendo de eso va a depender la forma farmacéutica que vos desarrolles. Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Pensé que era una cosa que vamos a pasar de largo así y surgieron un montón de dudas. Bien, entonces vamos con la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Es el estudio de la evolución temporal de las concentraciones y cantidad de los fármacos y de sus metabolitos en los líquidos biológicos. Muy interesante esto. ¿Qué nos está diciendo? Estudio de la evolución temporal.
nosotros vamos a estar midiendo ¿qué? Velocidades. Velocidades con que los fármacos ingresan al organismo, velocidades con que el fármaco se metaboliza, velocidades con que el fármaco se elimina. ¿Sí? Así como su respuesta farmacológica y constituye modelos matemáticos adecuados para interpretar esos datos. ¿Qué significa? Normalmente nosotros no podemos acceder a medir la concentración del fármaco en un determinado lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar métodos indirectos. Nosotros vamos a poder determinar la concentración de un fármaco en la orina, vamos a poder determinar la concentración del fármaco en sangre, vamos a poder determinar la concentración del fármaco en sudor, vamos a poder determinar la concentración del fármaco en saliva. Entonces, a través de métodos indirectos y mediante artilugios matemáticos, se logra estudiar el comportamiento de los fármacos. Entonces, tras la administración de una dosis determinada de cualquier fármaco, van a ocurrir una serie de procesos. Procesos de liberación, de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción. Salvo que utilicemos una vía intravenosa. Si utilizamos una vía intravenosa, hay algunos de estos pasos que vamos a saltear. Por ejemplo, no vamos a necesitar liberación y no vamos a necesitar absorción, porque el fármaco ya está listo, si yo lo inyecto directamente en la vía intravenosa, para que se distribuya, para que se metabolice, para que produzca su efecto, ¿sí? O para que produzca el efecto, para que se metabolice y para luego eliminar el excedente de ese fármaco. Entonces, ¿qué es la liberación? Es desde la forma farmacéutica. ¿Sí? Yo tengo el fármaco en un comprimido o lo puedo tener en una suspensión oral. Obviamente, si el fármaco está en una cápsula, en un comprimido, va a sufrir un proceso de liberación más importante que si ese fármaco está en una forma farmacéutica líquida, porque ya está disuelto en la forma farmacéutica líquida. Entonces va a estar disponible mucho más fácilmente. No necesito liberar la forma farmacéutica si el fármaco está líquido. Entonces, la liberación va a depender de qué forma farmacéutica esté utilizando también. La absorción, si es un fármaco que estoy dándole al paciente a través de la vía oral o a través de la vía transdérmica, va a tener que ingresar al torrente circulatorio. Entonces, la absorción es el proceso mediante el cual las moléculas del fármaco alcanzan la circulación sanguínea, independientemente de cuál sea esa vía. El proceso de distribución, el fármaco una vez que ingresa al torrente circulatorio, va a empezar a dar vuelta por todo el organismo y va a empezar a llegar a todos los lugares. Vamos a ver que va a haber fármacos que van a circular en el componente sanguíneo, lo que se llama compartimiento central, fundamentalmente, pero va a haber algunos que van a acceder a los tejidos y otros tejidos más profundos. En función de ese intercambio que se produzca entre la circulación central y los tejidos, va a depender la distribución. Y de ahí vamos a ver que va a haber después un parámetro que vamos a utilizar mucho que se llama volumen de distribución, de acuerdo a cuánto o no se fije a proteínas plasmáticas o a los tejidos. El metabolismo, que es la conversión química o la transformación del fármaco en compuestos endógenos que da origen a derivados más fácilmente eliminables. Como les dije antes, hay fármacos que necesitan ser previamente metabolizados para poder actuar. Ejemplo, en el Alapril, que se utiliza como profármaco, entonces necesita ser activado para que se libere el Alapril, que es el principio el que va a actuar, ¿sí? Entonces necesita un primer paso hepático. Hay fármacos que no necesitan este primer paso hepático y pueden actuar directamente en los tejidos donde van a actuar. Por último, tenemos, o sea, en este proceso de metabolismo, que vamos a tener una clase completa de esto, vamos a ver que hay dos tipos de metabolismo, de tipo 1 y de tipo 2, uno en el cual se cambia la polaridad de la molécula, en el otro se conjuga con proteínas o con sustancias de mayor peso para facilitar la excreción del fármaco. Y por último viene la etapa de excreción, que es donde se elimina el fármaco, ¿sí? Ahora, no todo el fármaco se elimina, hay parte del fármaco que es reabsorbido y vuelto a utilizar. Lo mismo pasa en la vía intestinal,
Ya después vamos a entrar en detalle en esas cosas. O sea que tenemos que conocer cuál es la circulación o cómo se mueve el fármaco en el organismo para después producir, o sea, poder hacer un cálculo exacto de la dosis que tiene que tomar el paciente. No es lo mismo un fármaco que se reabsorbe a nivel de la orina y demora más en eliminarse, o un fármaco que tiene lo que se llama circulación enterohepática, que ahora lo vamos a ver, que son aquellos fármacos que se metabolizan en el hígado, que pasan a la bilis, vuelven al intestino y son nuevamente absorbidos. Hay fármacos que hacen eso, pero no se reabsorben, sino que son eliminados directamente. Entonces, tenemos que conocer cómo se comporta el fármaco en el organismo para poder calcular la dosis exacta. Con respecto al metabolismo, tenemos que conocer cuáles son las enzimas que intervienen. Vamos a ver que hay pacientes que se llaman metabolizadores rápidos y otros que se llaman metabolizadores lentos, que tienen afectados los organismos por los cuales se transforman estos productos. Por lo tanto, vamos a ver que esos fármacos, ¿sí? Tenemos que conocer cómo hacer un ajuste de dosis. Entonces, estas son las 5 etapas que nos vamos a dedicar estas próximas semanas. Entonces, este estudio se realiza a través del análisis cinético de curvas de concentración o cantidad versus tiempo obtenidas a partir de muestras de líquidos biológicos. Entonces, vamos a ver que estas 5 etapas se van a desarrollar principalmente en el tracto digestivo, ¿sí? Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, el metabolismo a nivel hepático y la excreción a nivel renal. Entonces, solo los fármacos administrados por vía extravascular exhibirán procesos de liberación y absorción, ¿sí? Si yo, reitero, doy un fármaco directamente en un vaso sanguíneo, no necesito ni que se libere ni que se absorba, porque el 100% del fármaco que yo le administro al paciente va a estar directamente en el torrente circulatorio. Entonces, los fármacos administrados por vía intravascular entran directamente a sangre, por ende experimentan solo procesos de distribución, metabolismo y excreción. Y ahí voy a parar un poco esta presentación y les voy a mostrar otra que quiero que les quede claro algo. Bien, ¿están viendo un gráfico ustedes ahí? Sí. Sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, cuando yo administro un fármaco, ¿sí? Si yo administro un fármaco directamente en la vía intravenosa, el fármaco no se tiene que absorber, ¿quedamos de acuerdo? Que no se liberaba y no se absorbía. Entonces el fármaco va a tener un comportamiento de este tipo. Lo voy a agregar acá, ¿sí? Lo único que voy a tener es esta etapa, va a ir disminuyendo, porque a medida que se vaya metabolizando el producto, se va a ir disminuyendo. Ahora, si yo tengo un fármaco que lo tengo que administrar por vía oral, ¿sí? O por una vía transdérmica, el fármaco va a tener, ¿sí? Va a empezar a absorberse lentamente. No importa cuál sea, cualquier vía que sea extravascular, no importa cuál ahora. El fármaco va a empezar a absorberse muy lentamente hasta alcanzar una concentración máxima. Esa concentración máxima es la concentración máxima que el fármaco puede ingresar, ¿sí? Esa concentración máxima se va a lograr a algo que se llama tiempo máximo. ¿Qué es el tiempo máximo? El tiempo que tarda en alcanzarse la concentración máxima de ese producto en sangre. Y después comienza lo que se llama la etapa de eliminación del fármaco. Pero ojo, que esto es algo que suelen confundirse. ¿Cuándo empieza la eliminación? No comienza cuando se alcanza la concentración máxima, sino que la concentración máxima se alcanza cuando la velocidad de absorción que está dada por la pendiente de esta curva es igual a la velocidad de eliminación. O sea, el fármaco a medida que se empieza a absorber, se empieza a distribuir, a metabolizar y a excretar. Pero ¿qué pasa? La velocidad
de absorción del fármaco es mucho mayor que la de eliminación. Por lo tanto, la eliminación nosotros en esta primera etapa de la curva no la vemos. Pero eso no quiere decir que no ocurre la eliminación. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ahora, cuando las velocidades de absorción y de eliminación se igualan, se alcanza la concentración máxima. Ahora, fíjense que acá hay un espacio, ¿sí? Un tiempo que dice PL. PL es el periodo de latencia. ¿Y qué es el periodo de latencia? Es el tiempo que se demora entre que aparece el fármaco en sangre y se alcanza la concentración mínima efectiva. ¿Qué es la concentración mínima efectiva? La concentración a partir de la cual el fármaco empieza a hacer efecto. ¿Sí? Entonces, el fármaco va a hacer efecto de que se alcanza la concentración mínima efectiva, va a lograr la concentración máxima, va a decaer, ¿sí? Este fármaco a medida que se empieza a eliminar, ¿sí? Y todo eso es lo que se conoce como intervalo de efectividad o intervalo, ¿sí? De eficacia. Este intervalo es el periodo de tiempo, es la dosis en las cuales el fármaco produce un efecto. O sea, fíjense, hasta que yo no alcanzo la concentración mínima, no tengo respuesta. Cuando caigo por debajo de la concentración mínima, tampoco voy a tener respuesta. ¿Sí? Intervalo de efectividad. Acá dice CMT. ¿Qué es CMT? Es la concentración mínima tóxica. ¿Sí? O sea, cuando yo me excedo por encima de esta dosis, el fármaco va a ser tóxico para el paciente. Van a empezar a aparecer efectos adversos, pero la respuesta terapéutica no va a mejorar. Entonces, establecimos entonces el intervalo de eficacia, ¿sí? De efectividad, perdón, la concentración mínima y la concentración efectiva y tóxica. Ahora, el intervalo, ¿sí? Que va entre que se alcanza la concentración mínima eficaz o efectiva y que desaparece la concentración mínima, se conoce como tiempo de efectividad. Y todo el área que queda por debajo de esta curva es lo que se conoce como AUC o área bajo la curva. Y eso es un parámetro de la disponibilidad del fármaco en sangre. Profesor, Sí. ¿puede repetir por favor la definición de TE? DTE, tiempo de eficacia. ¿Y la definición? Es el tiempo que va entre que se alcanza la concentración mínima efectiva y que el fármaco decae por debajo de la concentración mínima efectiva. Gracias. Profe, ¿y AUC qué significa? Área bajo la curva. Ok, gracias. Área under curve. Es el término en inglés que se usa en español. En algunos libros lo puede encontrar como ABC, área bajo la curva, pero en general se utiliza el término en inglés para nombrarlo. Bien, ¿quedó un poco claro esto más o menos? Lo vamos a seguir viendo hasta el cansancio. Sí, profe. Bien, entonces, lo que yo les decía antes, que tenemos que la velocidad, ¿sí?, de absorción del fármaco es mucho mayor que la velocidad de eliminación. Acá les definen como el diferencial D sobre el diferencial T a la velocidad de absorción. Fíjense que a medida que subimos en la curva, la velocidad, ¿sí?, de absorción va siendo menor. Por eso yo les decía que la concentración máxima se alcanza cuando la velocidad de absorción es igual a la velocidad de eliminación. Y van a ver que en la parte de la curva de eliminación, a medida que están, ¿sí?, más cerca de 0, va aumentando la velocidad de eliminación hasta que se hace 0
la velocidad de eliminación. Este tramo de la curva, ¿sí?, lo vamos a usar mucho porque todos los cálculos que vamos a utilizar para calcular eliminación del fármaco, se utiliza esta parte de la recta. Esta parte de la curva se utiliza, pero no tanto. Lo más importante es utilizar esta parte de la curva. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, sigamos con el PowerPoint que estábamos viendo antes, que ya me olvidé cuál era. Era este. Y ahora vamos a definir dos conceptos que son muy importantes, ¿sí? Acá les dice que un medicamento tecnológicamente perfecto... Profe, yo Sí. no veo la presentación, lo veo a usted. ¿Me ves a mí? Bueno, Sí. supongo que a mí no me querés ver, ¿no? Así que No, ahí la ven. sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, les decía, que les dice que un medicamento tecnológicamente perfecto no garantiza el aprovechamiento del fármaco que contiene por parte del organismo. ¿Qué significa esto? Y acá vamos a un concepto muy importante. Estos términos nos sirven para poder identificar algo que genera mucha polémica siempre. Bien, Argentina, ¿tiene una ley de genéricos? A ver los que trabajan en farmacia comunitaria. Los que No, profe. Migone fue el que dijo que no. Sí. ¿Por qué Sí, creo Migone? que sí. Bueno, acá se están peleando entre Migone y Duarte. Vamos, a ver quién gana el round. A ver, ¿por qué vos decís que sí, Duarte, y por qué vos decís que no, Migone? Por lo que tengo entendido, los médicos tienen que escribir por genérico. Ahora, que lo prescriban por marca, ya es un convenio que tendrán con algún laboratorio. Bien, eso ya es un tema ético de otro tipo. Vos, Migone, ¿por qué decís que no? No, pueden escribir con distinto nombre de droga, pero no es genérico eso, creo. ¿Quién está hablando ahora? Raúl Castillo. Yo en este momento veo 3 personas, a Violato, a Migone y a Giselle Duarte. Los demás no los veo, así que pues tengo la pantalla disminuida. Vamos por parte. Vos, Castillo, decís que... Bien. Los 3 dijeron cosas que en cierta forma son ciertas, pero ninguno contestó mi pregunta. ¿Argentina tiene ley de medicamentos genéricos? Bueno, yo les digo que no. Yo les digo que no. Yo no sé eso. No sé, creo que no tiene, por lo menos yo cuando tengo que desarrollar un producto medicinal, tengo que poner la misma concentración del principio activo, pero no tengo por qué poner los mismos excipientes, o sea, puedo crear otra fórmula distinta siempre y cuando considerando que la concentración del principio activo tiene que ser la misma. Pienso entonces que basándome en eso no hay una ley de genéricos, porque me da la opción de crear lo que yo quiera. Bien, vamos por parte. Ya vas a ver que después de esto vas a empezar a hacer las cosas bien. Vamos por parte. Argentina no tiene ley de genéricos. Punto y número 1, y se lo graban a fuego. Argentina tiene una ley de prescripción por nombre genérico. ¿Sí? ¿Qué significa tener una ley de prescripción por nombre genérico? Que es lo que vos dijiste, Castillo. Que tienen que prescribir con el nombre genérico, agregando, ¿sí?, la forma farmacéutica y la concentración del fármaco. Y que además pueden agregar o no una marca comercial. Eso es la ley nacional. A nivel de la provincia de Buenos Aires no se puede. La ley de la provincia no permite agregar marca. Sí o sí tiene que estar la prescripción por nombre genérico. ¿Quedó claro esto? Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué no tenemos una ley de genérico?
Porque para tener una ley de genérico tenemos que tener medicamentos genéricos. ¿Qué significa que un medicamento sea genérico? Vamos por parte. ¿Quién me dice? Que no tiene una marca. Bien, el producto tiene que estar denominado por su DCI, Denominación Común Internacional. ¿Sí? DCI, eso que sería, ¿sí?, el fármaco. Clonazepam es el DSI, Denominación Común Internacional. Primer concepto. Segundo concepto. Hay 4 cosas que tiene que cumplir un medicamento para que se considere genérico. Sí, señor. ¿Quién dijo eso? Castillo. Bien, Castillo. Te lo tomaste en serio, que hay que participar. Bien. Exactamente. Tiene que tener biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Sí? O sea, dijimos, denominarse por el TCI, Denominación Común Internacional. Tiene que tener biodisponibilidad y bioequivalencia demostrada. Tiene que tener, ¿qué más? Lo más importante, si no, no puede haber genéricos. Patente vencida. ¿Qué significa que un medicamento tenga, que un fármaco tenga patente vencida? 10 años. Bien, por ahí alguien dijo 20, por el otro lado dijo 10. Vos, Castillo, no hables porque estuviste en la otra clase, no vale. ¿No estuviste en esta parte? ¿En esa parte no estuviste? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Tiene que tener una patente vencida, o sea que el fármaco fue patentado hace 20 años. Pregunta del millón. ¿Cuándo se patenta un fármaco? Imagino que después de haber hecho todas las pruebas clínicas y ver que era seguro. Cuando se presenta con Claro, una el entidad laboratorio que lo regulatoria. creó. A ver, uno dice cuando se probó, se hizo el ensayo clínico y se vio que era efectivo y seguro. ¿Qué más? No es correcto eso. Más El efectivo fármaco que es- la marca líder. ¿Cuándo? Cuando está en fase 1, o sea, cuando se prepara Está bien. recién y está en Cuando fase es un activo nuevo estamos todos de acuerdo. Pero ¿en qué momento se patenta? Y cuando Ahí las su entidades compañero de... sanitarias digamos, lo aprueban. Bien. No. Cuando comienza la investigación, puede ser, y el desarrollo. Bien, cuando comienza la investigación. Cuando se descubre la molécula, se patenta el fármaco. Por Mira. eso es que desde que se patenta el fármaco hasta que el fármaco está puesto en el mercado, pueden pasar 10 o 12 años, 8, 10, 12 años, que es lo que lleva toda la investigación. Después vamos a tener una clase especial, toda la investigación preclínica, toda la investigación clínica, y es aprobada la molécula para uso en humanos. Entonces, de esos 20 años, ¿sí?, que hablaba su compañero recién, a lo mejor la mitad se gastó durante la En investigación investigación. y le quedan 10 años de patente para recuperar plata después. ¿Sí? Entonces, el fármaco se patenta en el momento que se descubre la molécula, aunque no sepan si sirve o no para nada. En ese momento se patenta el fármaco. Después empiezan todas las investigaciones. ¿Puede ser que debido a la pandemia se redujo la cantidad de años necesarios para que la patente se venza? No, hay distintas normativas que permiten que algún país que necesite algún medicamento pueda decir, bueno, por razones humanitarias, porque no hay, se deja caer la patente. Ejemplo, ciprofloxacina. La ciprofloxacina, durante la caída de las Torres Gemelas, recuerdan que habían ataques con anthrax. Entonces, Estados Unidos, que es el máximo defensor de las patentes, liberó la patente de la ciprofloxacina, que era de Bayer, en Estados Unidos, para que pudieran producir gran cantidad de ciprofloxacina y poder distribuirle a toda la población la ciprofloxacina en caso de que tuviera un ataque de anthrax. O sea, puede haber motivos por los cuales se justifica, pero si no, la patente dura 20 años a rajatabla. Ejemplo, ¿qué pasó con el etoricoxib? Los que trabajan en farmacia vieron que siempre había un solo etoricoxib, que era el
Arcoxia, droga original. ¿Sí? Fíjense que de un día para el otro aparecieron 7 Toricoxib en el mercado argentino. Coincidentemente todos aparecieron al día siguiente que cayó la patente de la Arcoxia. O sea, todos los laboratorios ya fueron preparando sus productos, ¿sí?, para competir con el Toricoxib porque se le caía la patente. Hay laboratorios que son más vivillos y lo que hacen es cuando un producto que es líder, ¿sí?, se les está por caer la patente, lo que hacen son modificaciones de la molécula. Ejemplo, omeprazol, que obtuvieron el esomeprazol. Loratadina, la desloratadina. Y así van haciendo modificaciones de la molécula para poder seguir manteniendo la patente del producto. Obviamente, se le cae la patente del omeprazol, pero siguen con el esomeprazol. ¿Entienden? Entonces, cualquier modificación de la molécula le justifica poder mantener la patente. Obviamente que eso no esperaron que se le caiga la patente del esomeprazol. Previamente ya hicieron los estudios para demostrar que el esomeprazol podría llegar a ser más efectivo o no tener inferioridad respecto del omeprazol cuando se hace el estudio. ¿Vamos de acuerdo? Bien, en función de entonces lo que hablamos, dijimos, patente vencida, llamarlo por la denominación común internacional, que tenga demostrada biodisponibilidad y bioequivalencia, que ahora vamos a ver qué es eso, y además, cuando sale un medicamento genérico, se calcula que tiene que ser un 30% más barato que la droga original. Entonces, lo que nosotros usamos en Argentina, por lo general, de acuerdo a lo que dijo su compañera recién, son equivalentes químicos, que son 2 formas farmacéuticas químicamente equivalentes, o sea que la misma dosis del fármaco determinada por métodos oficiales o recomendados. 2-amoxicilina de diferentes laboratorios, ¿sí? Independientemente, las dos tienen 500 miligramos, ¿sí? Las dos son en cápsulas, pueden llegar a ser equivalentes químicos. Tienen el mismo principio activo, la misma cantidad. Ahora, ¿qué es la equivalencia terapéutica o clínica? Que es la que a mí me importa, porque es la que a mí me va a garantizar que el paciente, por más que utilice diferentes fármacos o fármacos multifuente, como se llaman hoy en día a los medicamentos genéricos, me garantiza que independientemente de la marca que tengo la misma respuesta terapéutica. Es cuando 2 o más formas farmacéuticas similares y químicamente equivalentes producen efectos terapéuticos o farmacológicos esencialmente iguales en calidad y en intensidad. Dicho en otra palabra, ¿qué me indica esto? Que los 2 fármacos que yo estoy utilizando tienen perfiles, ¿vieron esa curva que vimos recién de cantidad de droga en función del tiempo en sangre? Que sus perfiles son exactamente iguales o por lo menos casi iguales. Siempre hay un margen de error que está contemplado, pero los perfiles tendrían que ser superponibles. Eso es lo que a mí me está garantizando que tienen la misma equivalencia terapéutica, o sea que dan la misma respuesta terapéutica. Profe, una consulta. ¿Cómo Sí. sería el caso en el que se cumpla la equivalencia química y no la equivalencia terapéutica? Vos tenés 2 fármacos que están hechos, que tienen el mismo principio activo con distintas técnicas de preparación, ¿sí? Entonces, cuando el paciente toma, no obtiene la misma respuesta con una marca y otra marca, porque la técnica con que lo fabricaron son diferentes. A veces pueden ser fabricados de diferentes técnicas, pero logran la equivalencia terapéutica. A mí no me alcanza con lograr la equivalencia química. Yo debo demostrar, para estar seguro, la equivalencia terapéutica. Y acá me pongo como farmacéutico, ¿sí? A mí como farmacéutico, que estoy en una farmacia y tengo que entregar un producto, si a mí el producto me garantiza que es bioequivalente, yo como farmacéutico voy a estar mucho más seguro que lo puedo intercambiar el producto. En cambio, si a mí lo único que me garantiza es la equivalencia química, yo no estoy 100% si son intercambiables o no esos productos. Por eso es muy importante que los fármacos tengan estudios de bioequivalencia. En Argentina, muchos laboratorios de primera marca tienen sus estudios de bioequivalencia para sus productos.
Los que trabajan en la industria lo saben. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Yo creo que sí, yo creo que algunos productos como los medicamentos para epilepsia y no sé, Exacto, para los VIH, me parece que anticonvulsivantes, sí. por normas de ANMAT, deben de tener, para poder estar en el mercado, ser bioequivalentes. Pero ¿qué pasa? Los laboratorios no te lo venden como un producto genérico, sino que mantienen su marca muchas veces. ¿Por qué? Porque la marca la tienen impuesta, más allá de que tenga la bioequivalencia demostrada. Son pocos los laboratorios que te ponen bioequivalencia demostrada para poder, sino que siguen utilizando su nombre comercial. Porque muchas veces en las licitaciones, o más allá de lo que la autoridad regulatoria les exige, tienen que tener la bioequivalencia demostrada, pero siguen utilizando la marca comercial. ¿Por qué? Porque ya tienen un nicho de mercado y no quieren decir que son genéricos, pero demuestran la bioequivalencia con el producto original. Entonces, si a mí en el envase, como pasa en Brasil, sí, o en otros países, en España, los productos que son bioequivalentes tienen una marca, una línea de color que te dice producto bioequivalente, a mí como farmacéutico yo lo puedo intercambiar con confianza. Yo hoy en día, ¿sí? O sea, a ver, no te digo el grupo que tiene obligatoriedad de tener bioequivalencia demostrada, porque si no, no se puede comercializar, pero hay productos que no se les exige bioequivalencia y yo no sé si son bioequivalentes o no con la marca original. ¿Entienden lo que les estoy planteando? Entonces, en la ley de los países que tienen ley de genéricos, el producto tiene que decir que es bioequivalente, por lo general. Entonces, a mí me garantiza que yo estoy haciendo una sustitución por un producto que realmente es bioequivalente. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿La bioequivalencia acá en Argentina es solo para anticonvulsivantes y lo que son la medicación para el tratamiento? Anticonvulsivantes, antirretrovirales, no hay varios grupos. Para las levotiroxinas tiene que tener bioequivalencia. Me faltan también los cardiotónicos, como la lanoxin-digoxina y eso. Hay varios grupos que tienen que tener bioequivalencia demostrada. Pero les doy un ejemplo. La levotiroxina, que acá es reciente, hará unos pocos años, que tiene que tener bioequivalencia demostrada, en Estados Unidos, si por más que tenga bioequivalencia demostrada, no se recomienda la sustitución de una marca por otra. Entonces, la bioequivalencia me ayuda a estar más cerca de la seguridad, pero no siempre es recomendable la sustitución del fármaco. Obviamente que si yo tengo un paciente y la marca que usa el paciente está en falta porque hubo un quiebre de stock del laboratorio o una mayor demanda de la necesaria, antes que no tomar nada es preferible darle un producto bioequivalente. En eso está que nosotros seamos lo suficientemente flexibles y tengamos la cintura para decir, bueno, ¿cuál es la peor biodisponibilidad? 0, si yo no tomo el producto. Por eso yo le decía, la última pata de un medicamento que sea genérico es que sea accesible, más accesible que el medicamento original, porque la idea es que aquel que no pueda acceder al fármaco por lo menos tenga una alternativa de menor precio. Profe, en caso de consumir un medicamento que no tiene comprobada la bioequivalencia y que el efecto no sea el esperado por el motivo que sea, Sí. ¿cómo lo reportás o cómo lo haces notar de alguna forma, por así A decirlo? ver, si vos no tenés la respuesta terapéutica esperada del paciente, supongamos que el paciente venía tomando una determinada marca y por X motivo le tuviste que cambiar la marca y ves que el paciente no responde, tenés dos alternativas. O sea, la principal es hacer una hoja de reporte de farmacovigilancia donde decís que hay falta de eficacia del producto. Después se demostrará si es porque el producto es malo o porque el paciente por algún motivo en particular no responde a ese tratamiento. Pero frente a la duda, el médico tiene la opción, o vos como paciente, o el farmacéutico puede reportar una falta de eficacia a la autoridad regulatoria.
Que se usaría un sistema de feedback, por así decirlo. Normalmente esto es el paciente, o sea, vos podés, porque el paciente te lo manifiesta o porque vos notás que el paciente no responde. Depende del contacto que tengas y la relación que tengas con el paciente. Muchas veces el paciente te dice, no, me cambiaron tal marca y estoy mal. Ejemplo, el enalapril. El enalapril produce tos, pero sin embargo hay pacientes que determinadas marcas, el enalapril de por sí produce tos, la molécula, ¿sí? En un 10% de los pacientes. Ahora, hay pacientes que dependiendo de qué laboratorio sea el enalapril, le produce o no tos. Entonces, obviamente, el excipiente sí está teniendo algo que ver, o el origen del enalapril. Exacto, que el activo venga de diferente fuente y hay veces que uno le produce y otro no. Uno tendría que decir, bueno, si el activo es el mismo, tendría que producirse la tos igual. Sin embargo, en algunos casos se produce y en otros no. Y en Dependiendo del caso, el origen del activo. la última pregunta, ella ya dejo. Sí, nos hagan todas las Eh, que quieran, chicos. en caso de que se vea que por el motivo que sea el producto no es bueno, como dijiste, es una de ¿Quién las está opciones. hablando? Rodrigo Schuster. Schuster, sí. En caso de que se vea que el activo o el producto, mejor dicho, al cambiar de marca, no es bueno, como usted dijo, que es una de las opciones. ¿Eso a quién se eleva? ¿A una autoridad? Alan Matt, ahí después más adelante vamos a ver que hay una hoja de farmacovigilancia que se llama reporte de farmacovigilancia, ¿sí? Que se puede demostrar o porque se produjo un efecto adverso en el paciente porque no dio la respuesta terapéutica que se esperaba, ¿sí? Por ejemplo, en un antiparkinsoniano en un momento pasó que los pacientes le cambiaban la marca y los pacientes empezaron a tener rigidez, no estaban como estaban normalmente con el producto original. Y ahí se descubrió que había una adulteración de producto. ¿Por qué? Porque, o sea, gracias a los efectos adversos, lamentable para los pacientes, pero gracias a los reportes que se hicieron, se detectó esta falsificación de producto. En este caso se produjo un efecto adverso, tenían rigidez los pacientes. En otro puede ser porque no produce efecto. O sea, dependiendo cómo vos lo puedas visualizar, vas a poder, o sea, lograr que el paciente mejore o no, o de acuerdo a eso vas a hacer el tipo de denuncia. Vos puedes hacer una denuncia por aparición de efectos adversos, que es un reporte, o puedes hacer una denuncia por falta de calidad del producto. Normalmente para hablar de falta de calidad del producto, previamente tienes que hacer un buen análisis para ver por qué no tuvo respuesta el paciente o por qué tuvo una respuesta exagerada. Y en ese caso puedes sospechar una falta de calidad del producto. Perfecto, muchas gracias, profe. No, por nada. Profesor, tengo una consulta. Con respecto a la levotiroxina, que usted decía que por más que tengan la misma biodisponibilidad no era conveniente cambiar el laboratorio. Exacto. ¿Esto por qué? Porque las dosis son muy pequeñas y a veces puede que no los pacientes, al cambiar la empresa que está produciendo los excipientes con los que se producen, puede ser que sean bioequivalentes, pero que para el paciente no dé la misma respuesta. Por lo tanto, la FDA recomienda no sustituir la levotiroxina. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Ahora, son cosas que generalmente no se hacen en la práctica. Yo veo a los pacientes en la farmacia que vienen y me dicen, no, dame la que tenga, ¿viste? En cambio hay otros que te dicen, no, no, dame tal marca, porque ellos ya se conocen que cuando cambian la marca no responden de la misma forma. Obviamente en algunos pacientes menos sensibles, tal vez no les pasa nada y otros notan enseguida que les produce taquicardia o algún otro efecto adverso. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, Y a mí esto me es el... quedó, profesor, a mí me Sí. quedó la duda de eso que estaba hablando de la levotiroxina, pero ¿por qué al cambiar la marca? Porque yo tomo levotiroxina. Y salteas de una marca a la otra. No, tomo siempre la misma, pero por bueno. ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, si yo creo que, bueno, no me acuerdo de la cual tomo, de la de Glaxo? Sí. Pero, por ejemplo, si yo compro otra, lo que no entiendo es eso, ¿por qué si supuestamente vendría a ser, o sea, la misma droga? Y En las todo. mismas drogas tienen bioequivalencia demostrada, porque la levotiroxina la tiene que tener bioequivalencia, pero las pequeñas, fíjense que la levotiroxina son microgramos.
¿sí? Vieron que viene de 25, 50, 25, 50, 25, 37,5, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 100. ¿Por qué? Porque esas pequeñas variaciones hacen que el paciente sufra esos cambios. Entonces hay que ser muy preciso con la dosis que toma el paciente. Entonces, no todos los pacientes responden. Fíjense que acá tiene que haber dos cosas. Tiene que haber, lo que yo dije, qué le hace el cuerpo a la droga y qué le hace la droga al cuerpo. Entonces, en la parte de la disolución de ese fármaco, la parte de la absorción, puede haber pequeñas variaciones por cosas propias del paciente que hacen que la respuesta terapéutica sea diferente. Por lo tanto, el Orange Book de la FDA no recomienda la sustitución de la levotiroxina. Así como en otras cosas se dice, bueno, sustituyamos porque este es más barato, porque la respuesta no va a cambiar. En un antibiótico generalmente no hay un problema, en un analgésico tampoco lo vas a tener, pero hay determinados grupos de ¿Y los fármacos. hipertensivos? Tampoco hay demasiado problema. Ahí no hay, por general no son productos donde se modifique mucho la biodisponibilidad. Pero sí va a depender de que vos tomes el antihipertensivo como corresponde. Vos, por ejemplo, si tomás amlodipina y tomás jugo de pomelo, se te va a modificar la absorción del fármaco. Y muchas veces el paciente no lo sabe eso. Y toma jugo de pomelo junto con la amlodipina o inmediatamente posterior a la toma de la amlodipina. Entonces, hay fármacos, hay alimentos que modifican la absorción y la acción de otros fármacos. Entonces, todo ese tipo de interacciones son los que vamos a ir estudiando a medida que avancemos. Hay situaciones patológicas de los pacientes, ¿sí? Hay diferencias por el género, diferentes por la edad, por el sexo, ¿sí? Hay diferentes diferencias por si sos un niño, si sos un adulto mayor, si sos un anciano. Todos los sistemas enzimáticos se modifican. Por lo tanto, los ensayos clínicos demuestran para una población estándar totalmente controlada, pero cuando el producto se le da a toda la población, empiezan a aparecer las diferentes situaciones que comprometen el uso del fármaco. Por eso hay que hacer después ajustes en un paciente que tiene falla renal, en un paciente que tiene un problema hepático. Todas esas cosas tienen que contemplarlas. ¿Dudas? Se quedaron pensando. No. ¿Qué pasó? Profe, yo No, ninguna. tengo una consulta. Sí. Porque todo esto que hablamos fueron todos para vía oral o inyectables, pero por ejemplo para medicamentos tópicos también, o sea, tiene que cumplir con los mismos requisitos. Sí, porque la piel no es igual. No es lo mismo la piel de un bebé que la piel de un anciano, o de la piel de una persona que está mucho expuesta al sol que una que está poco expuesta al sol. No es lo mismo una piel blanca que una piel de color, o una piel de un nativo americano. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. Cambia la absorción del fármaco. Okay. Hoy en día, todos los estudios clínicos se hacen estudios de farmacogenómica, donde se marca, de acuerdo a las características étnicas de la población, qué cosas se modifican o qué no, para poder determinar a futuro, decir, bueno, este tipo de medicamento en las poblaciones blancas europeas no se va a poder dar, o hay que modificar la dosis. O sea, todo eso se está estudiando, pero todavía no hay fármacos que vengan con esas indicaciones. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces, lo que les decía, dos formas farmacéuticas, me queda poco me parece, dos formas farmacéuticas químicamente equivalentes pueden no ser equivalentes terapéuticos. Entonces, vamos al concepto de biodisponibilidad y al concepto de bioequivalencia. La biodisponibilidad es la magnitud y velocidad a la cual un principio activo absorbido a partir de una forma de dosificación que lo contiene alcanza la circulación sistémica. ¿Sí? Magnitud, o sea, la cantidad, y la velocidad con que se alcanza. Y la bioequivalencia es cuando dos o más formas farmacéuticas son bioequivalentes cuando el fármaco que contienen presenta
la misma biodisponibilidad. Y acá dice salva problemas éticos voluntarios sanos. Los estudios de bioequivalencia se hacen en sujetos sanos, no se usan en pacientes enfermos. Se hacen voluntarios sanos, que en general cobran porque estos sujetos no tienen ningún beneficio terapéutico. Digamos, entran como voluntarios para hacer el estudio. ¿Y cómo se hace un estudio de bioequivalencia? Son estudios que incluyen muy pocos pacientes, 12 o 24 de acuerdo a lo que se quiera medir, donde cada paciente es su propio control. ¿Qué significa esto? El paciente va a recibir, estos estudios se llaman estudios de crossover o estudios cruzados, donde cada paciente va a recibir el fármaco. Yo voy a tener dos grupos, por un lado el grupo donde le voy a dar la droga original y por otro lado el grupo que va a recibir la droga que quiere comparar su bioequivalencia con el original. Cada uno va a tomar, o sea, después de estar varios días estabilizado con dieta especial para, digamos, homogeneizar a los pacientes, lo que hago es darle un comprimido a cada uno. Espero 7 vidas medias o semividas. ¿Qué es una semivida? Es el tiempo que demora el fármaco en reducirse a la mitad en la concentración plasmática. Después de esas 7 semividas, lo que hago es cruzar a los pacientes. El que recibió el fármaco original va a recibir el fármaco que estoy estudiando. Y el que recibió el fármaco que estoy estudiando va a recibir el fármaco original. De esa forma, tengo para cada paciente los datos de absorción, ¿sí? Y de distribución, o sea, todos los parámetros farmacocinéticos para poder comparar. Entonces, cada paciente es su propio control. Y de esa forma determino si está dentro de los parámetros establecidos, si es bioequivalente o no es bioequivalente con el fármaco original. Estos estudios se pagan, ¿sí? Y como les dije antes, y se hacen bastante para determinar la bioequivalencia del fármaco. No son tan costosos como dicen tampoco a veces algunos laboratorios que no quieren demostrar la bioequivalencia. Entonces, bueno, acá esto ya lo hablamos, es repetir 2 o más cosas, ya lo vimos. Y como concepto final, entonces, después retomamos con la otra presentación. La bioequivalencia entonces es una condición necesaria, pero no suficiente de la equivalencia terapéutica. Ejemplo, lo que dije de la levotiroxina. Pues esta depende de los factores ligados al enfermo y no al medicamento. 2 formas farmacéuticas químicamente equivalentes, ¿sí? Pueden no ser bioequivalentes. Y 2 formas farmacéuticas químicamente equivalentes pueden no ser equivalentes terapéuticamente. Entonces, en el estado actual del conocimiento, la biodisponibilidad parece ser el mejor criterio de interpretación de que se dispone para determinar la equivalencia de diferentes preparados en un mismo fármaco. Este tema lo vamos a retomar después, más adelante, pero para que tengan un poco idea hacia dónde apuntamos a lo largo de la materia. Y por último nos queda definir qué es la biofarmacia. Es el estudio y la relación que existe entre las propiedades físico-químicas y biológicas de un medicamento, tanto del principio activo como de su forma farmacéutica, y obviamente las respuestas farmacológicas, clínicas y toxicológicas observadas tras su administración. Y es la ciencia que estudia la biodisponibilidad de los fármacos en las formas farmacéuticas y el modo de alcanzar el nivel óptimo del estudio de las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-forma farmacéutica, fármaco-sustrato biológico, fármaco-alimento, etcétera, etcétera. La farmacocinética básica estudia y caracteriza la evolución temporal de los fármacos y sus metabolitos en el organismo a través del análisis cinético de las curvas de concentración en función del tiempo, y la farmacocinética clínica, que es a donde nosotros queremos apuntar, es estudiar la evolución temporal de los fármacos en organismos enfermos y en grupos especiales de población, niños, gestantes, obesos y otros. Esto se da muchas veces, es necesario en pacientes que están hospitalizados, o sea, por un tema de edad, o sea, porque tienen alguna patología, por lo cual el fármaco no se comporta como en el general de la población. Por lo tanto, es necesario adecuar la dosis a través de los estudios de
farmacocinética clínica. Entonces, la farmacocinética es una herramienta para estudiar mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, predecir niveles plasmáticos en regímenes de dosis múltiples, optimizar el manejo terapéutico de pacientes individuales, establecer relaciones entre los niveles plasmáticos. Los fármacos deben alcanzar la circulación sistémica para poder ejercer su efecto terapéutico en la biofase. ¿Sí? Recordemos, como les dije antes, nosotros vamos a estudiar la concentración del fármaco en sangre, en orina, saliva, etcétera, porque no podemos acceder a la biofase en forma directa. La ruta para llegar al torrente circulatorio va a depender obviamente de la vía de administración, y el fármaco deberá atravesar una o más membranas biológicas en ese camino. Y la cantidad y la velocidad con la cual el fármaco accede a la circulación sistémica es lo que va a afectar la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, vamos a ver que las vías de entrada de los fármacos pueden ser la parenteral intravascular, ¿sí? Cuando yo doy una inyección intravenosa, la parenteral extravascular, cuando doy una inyección subcutánea o intramuscular, la vía de administración oral, la sublingual y bucal, nasal, ocular, transpulmonar, rectal y percutánea. ¿Cuál es el lugar de absorción de acuerdo a cada una de estas vías? Bueno, en la parenteral intravascular, como les dije, no hay lugar de absorción, porque va directo al vaso sanguíneo. Por lo tanto, no tiene que atravesar ningún tipo de estrato el fármaco, ni ningún tipo de epitelio, porque va directo a la circulación. En la vía parenteral extravascular, yo lo voy a poner o bien debajo de la piel, o bien en un músculo. Entonces el fármaco, para lograr llegar al torrente circulatorio, va a tener que atravesar el endotelio capilar, o sea, para poder incorporarse a la sangre y poder circular a través de el fármaco, poder circular. La vía oral va a tener que, puede ser que se absorba a nivel del epitelio gástrico, de acuerdo al fármaco, a nivel del epitelio intestinal o al nivel del epitelio colónico. La vía sublingual y bucal atraviesa el epitelio bucal. La vía sublingual y bucal es una vía que se utiliza para respuesta rápida a los medicamentos, porque es una vía que se absorbe rápidamente, ¿sí? Fíjense en todos los comprimidos en el formato flash, que se disuelven rápidamente, o cualquier comprimido de vía sublingual, que se disuelven rápidamente y se da una respuesta terapéutica casi inmediata. La vía nasal obviamente va a utilizar el epitelio nasal, la vía ocular, el conjuntivo, el transpulmonar, todo el tracto respiratorio. Se utiliza generalmente para los medicamentos inhalantes, para tratamiento de enfermedades respiratorias, pero también se utiliza para algunos fármacos que no necesariamente son corticoides inhalantes o broncodilatadores. En la vía rectal, se utiliza el epitelio rectal, cada vez se utiliza menos, pero es una vía que también es una respuesta rápida y que tiene características diferenciales, porque dependiendo si el fármaco se incorpora por las arterias hemorroidales superiores o inferiores, va a ir o al sistema porta o va a ir directamente al sistema de la subclavia. Y la vía percutánea, o sea, a través de la piel, tiene que atravesar la epidermis para poder lograr ejercer su efecto el fármaco. Entonces, la ruta de administración como factor de absorción, ¿sí? El sitio de absorción es el intestino, el labio oral, estómago, esto es lo mismo, la piel transdérmica y subcutánea, el músculo intramuscular, el recto rectal, y debajo de la lengua la vía sublingual. Esto es lo que les decía recién, dependiendo dónde se absorba el fármaco, va a pasar o no por el hígado en forma inmediata, o primero va a ir a la circulación general. La vía bucal y sublingual, que se produce a través de la boca, ¿sí? Va a ingresar al torrente circulatorio a través de la cava superior y va a ir al corazón y de ahí a la distribución general. Lo mismo pasa con la vía intranasal, que a través de la vía intranasal se incorpora a través de la vía subclavia. Ahora, acá tenemos una serie de lugares
tenemos la vía percutánea, la vía intravenosa y la vía parenteral extravascular, ¿sí? Se va a incorporar a través de la cava inferior y va a ir a la circulación general. Pero lo que se absorbe a nivel del recto, intestino grueso, intestino delgado y estómago, va a ser recolectado por el sistema porta, va a pasar previamente por el hígado y después recién va a circulación general. Lo de las venas hemorroidales que les decía antes, hay una parte que se va a incorporar directamente a través de la cava superior y otro tanto va a ir a través del sistema porta. Bueno, esto lo conocen, el mosaico fluido, no tengo que explicarlo, supongo, todos lo conocen. Es el modelo de la bicapa lipídica, donde tenemos poros, tenemos glucoproteínas estructurales y proteínas que van a ayudar a la absorción de los distintos fármacos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la liberación de un fármaco es un factor limitante para la absorción gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos una forma farmacéutica sólida, llámese comprimido, ese comprimido se va a tener que desagregar, luego disgregar, para, por último, estas finas partículas lograr entrar en solución en el fármaco. Esto si es de disolución rápida, si es de disolución lenta. Ustedes saben que las diferentes formas farmacéuticas de extendidas o liberación prolongada, lo que hacen es que el fármaco se vaya liberando lentamente al tubo digestivo y de esa forma se pueda absorber, quedando el comprimido en general en forma intacta o apenas modificado. Dependiendo de cuál sea el sistema de liberación prolongada que tenga. Este fármaco que entra en solución va a estar en un equilibrio entre la forma ionizada y no ionizada, ¿sí? La ionizada y la no ionizada. Lo importante de esto es saber que la forma no ionizada es la que se va a absorber a través de la piel, ¿sí? A través de la bicapa lipídica, perdón. A través del tejido. Una vez que se absorbe esta forma no ionizada del fármaco, va a volver a estar en equilibrio con la forma ionizada en el interior. Acá estábamos hablando de la luz intestinal y acá estábamos hablando del fármaco una vez que pasa el endotelio, ¿sí? Capilar, para incorporarse al torrente circulatorio. Entonces, dependiendo de la velocidad con que ocurra esta desintegración y disgregación o la liberación de la forma lenta, va a depender la cantidad de fármaco que pueda estar disponible. Esto es más o menos lo mismo. Está hablando de un precipitado micelar que se tiene que redisolver, pero el mecanismo es exactamente el mismo. O la membrana gastrointestinal está acá en lo mismo ampliado. ¿Cómo se va a absorber ese fármaco? Por diferentes mecanismos. Por difusión pasiva, por transporte mediado, por pares de iones, por pinocitosis y exocitosis. Recuerden que la difusión pasiva se va a dar a través de la membrana lipídica, ¿sí? Todos los productos que sean no polares van a pasar directamente, o a través de los poros acuosos, aquellos que puedan hacerlo a través de eso, o a través de la vía paracelular, que es aquel espacio que queda entre célula y célula. El transporte mediado, que aquellos que van a tener transporte activo con consumo de energía, o que van a tener una difusión facilitada sin consumo de energía, pero que va a requerir de un transportador o facilitador. Los pares de iones, que son para moléculas que tienen carga importante, se van a unir a un ion diferente, o sea, que neutralice la carga, y eso va a permitir ingresar a través de determinados poros. Y la pinocitosis y exocitosis, que son imaginaciones de la membrana para permitir sobre todo el ingreso de moléculas grandes. Bien, los compuestos que tienen obviamente carácter lipofílico y las moléculas no ionizadas atraviesen rápidamente la membrana, obviamente a favor de un gradiente de concentración, o sea que el flujo siempre se va a producir de la parte más concentrada a la menos concentradas, y obviamente sin la ayuda de ningún transportador.
¿sí? Tengamos presente que la mayoría de los fármacos son o bases débiles o ácidos débiles y están poco ionizados, y por lo tanto el pH va a jugar un factor muy importante acá para que puedan absorberse o no. Y a mayor concentración del fármaco, mayor velocidad de absorción, por lo tanto cumple una cinética de primer orden. Esto ustedes lo vieron ya en físico-química, la cinética de orden 0 o de primer orden. La cinética de primer orden es aquella que no es saturable. Sí, que si una curva de este tipo son rectas en general, a mayor concentración del fármaco, mayor velocidad o no del fármaco. Acá tenemos dos fármacos A y B, de los cuales tienen para la misma concentración distintas velocidades de absorción. Y acá se aplica la ley de Fick. La ley de Fick dice que la velocidad de difusión con que se absorbe un fármaco, ¿sí?, que no es ni más ni menos que la cantidad de fármaco que atraviesa la membrana en función del tiempo, ¿sí?, cantidad de fármaco que atraviesa la membrana ¿sí?, en función del tiempo, va a ser directamente proporcional a ¿qué? A la cantidad de fármaco que queda por absorberse y a la constante de absorción que tenga ese fármaco. La constante de absorción, ¿sí?, es característica de cada fármaco, depende de las propiedades físico-químicas del fármaco y obviamente que también va a estar asociado a las características del lugar, a las características intrínsecas del lugar de absorción, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes lo miran acá, a mayor concentración del fármaco, mayor velocidad, que era lo que podían ver en el gráfico anterior. Pero aquí hay otras cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Habíamos hablado de la concentración del fármaco, o mejor dicho, de la cantidad del fármaco remanente por absorberse. Pero también tenemos que tener en cuenta el tamaño de la molécula que tenga. ¿Sí? Aquellos fármacos que tienen un peso, o sea, que tiene un tamaño menor a 500 o 650 daltons, se va a absorber, va a difundir directamente a través de la membrana, ¿sí?, siempre y cuando no estén ionizados. Entonces, la velocidad de la ley de Fick será mayor a mayor gradiente de concentración. O sea, cuanto más fármaco me quede por absorberse, mayor va a ser la velocidad. Mayor va a ser cuanto menor sea el tamaño de la molécula que se tiene que absorber, y mayor va a ser cuanto mayor sea la liposolubilidad del fármaco. Entonces, la liposolubilidad va a depender del grado de ionización que tenga ese fármaco. Y ahí vamos a ir a ver una ley que ustedes ya conocen muy bien, que es la ley de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? ¿Se acuerdan de química analítica cualitativa cuando se hacían todos los problemas para determinar los pH de los... Bueno, ahí tienen que tener en cuenta, el pH va a depender del pKa del fármaco. ¿Qué era el pKa del fármaco? Es aquella situación donde la cantidad de fármaco disuelto es igual entre la porcentaje ionizado y no ionizado, o sea que es el 50%, tenemos la mitad de uno y del otro, y eso va a depender del logaritmo de la concentración de la base o sobre la concentración del ácido. Para ácidos débiles, ¿sí?, vamos a tener en cuenta el porcentaje de ácido ionizado sobre el no ionizado, y en cambio para las bases débiles es exactamente al revés, el no ionizado sobre el ionizado. Esto lo vamos a usar cuando veamos los problemas, ¿sí?, que tengamos que ver dónde se concentra más un fármaco. Si tenemos un fármaco y tenemos, supongamos, una mujer que está amamantando, tenemos que ver si ese fármaco se va a acumular o no en leche materna, de acuerdo a las características químicas de ese fármaco, ¿sí? Si el fármaco dice, respecto de la luz intestinal, orina, leche, saliva o otro líquido, el prostático, se producirá acumulación del fármaco del lado en el que haya mayor grado de ionización. Por ejemplo, los ácidos, o sea, las bases en medio ácido y los ácidos en medio básico. Esto lo vamos a retomar después, pero ya vayan registrándolo. Bueno, esto es una tabla de pKa, no se los vamos a tomar, es simplemente para que ubiquen dónde están ubicadas cada una de las moléculas con las que estamos trabajando.
Entonces, este concepto sí es muy importante, que es el efecto zinc o sumidero. ¿Qué es el efecto zinc o sumidero? ¿Qué significa esto? Que todo el fármaco siempre va a pasar del lado de mayor concentración al de menor concentración hasta que no quede más. ¿Por qué? Porque el fármaco que va ingresando al torrente circulatorio, así como ingresa al torrente circulatorio, empieza a circular. Por lo tanto, la concentración en el sitio de absorción siempre va a ser más baja que lo que queda del lado donde está concentrado el fármaco. Entonces, todo va a pasar siempre en la dirección del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Llámese de la luz intestinal a el torrente circulatorio. Difusión pasiva a través de poros acuosos. Esto, bueno, los poros son estructuras móviles, esto no hay mucho para hablar. Quiero retenerme en cosas, esto lo pueden leer ustedes, porque repito un poco lo anterior. Difusión pasiva a través de la vía paracelular, les comenté, es que son aquellos canalículos que están entre una célula y otra y permiten pasar sustancias de bajo peso molecular, ¿sí? Y que la permeabilidad varía notablemente de un epitelio al otro, porque eso hace que, más que nada depende de las características del epitelio. Hay epitelios donde las células están muy pegadas, por lo tanto el espacio intercelular es muy pequeño y no permite la absorción, y hay otros donde sí. O sea, también pasa directamente, por eso les dicen que tiene una cinética de primer orden. Ahora, el transporte mediado, acá ya hay dos conceptos nuevos que aparecen, que son el concepto de selectividad y de saturabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo, para absorber un fármaco, voy a necesitar de una estructura de la membrana que me permita pasar los fármacos de un lado al otro, ¿sí? Entonces, esa estructura puede tener distintas características. Lo importante es el concepto de selectividad. ¿Qué significa de selectividad? Si yo tengo dos fármacos o un fármaco y una sustancia que tiene una estructura parecida, ¿sí?, a la que me está reconociendo el transportador, ¿qué va a hacer el transportador? Se va a unir a aquella por la cual tenga más selectividad. O sea que si tengo, tal vez no con un alimento o con algo intrínseco al organismo, pero si tengo dos fármacos, ¿sí?, que compiten por el mismo transportador, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Se va a transportar aquel que tenga mayor selectividad y el otro no se va a transportar. Por lo tanto, puede lograr hacer que no se absorba el fármaco que yo necesito que se absorba. Y el otro concepto es la saturabilidad, que por más que yo aumente la concentración del fármaco disponible, no va a pasar porque no voy a tener transportador disponible para pasarlo. Entonces me va a pasar hasta un determinado momento en que se va a saturar porque va a quedar unido al fármaco y va a darme una curva de este tipo, ¿sí? Voy a lograr que aumente la velocidad de absorción hasta que se me satura el transportador. Y en este caso estoy hablando que tengo una cinética de orden 0. ¿Por qué? Porque se produjo la saturación del transportador. Y en esto está basado en la ecuación de Michaelis-Menten, que ustedes la conocen, que se utiliza para enzimas, ¿sí? Tenemos que la velocidad de absorción va a ser directamente proporcional a la velocidad máxima de transporte, ¿sí?, a la cantidad de fármaco que está disponible de absorber e inversamente proporcional a la constante de Michaelis-Menten y a la dosis o cantidad de fármaco disponible. ¿Qué les pasa si la concentración de fármaco disponible es mucho menor que la constante de Michaelis-Menten? Y se puede despreciar. Exactamente, se puede despreciar. Bien, y si es al revés, esto es mucho más alto. Vamos a verlo acá. Cuando la concentración, así la cantidad
es muy baja con respecto a o sea que la constante Michaelis es mucho mayor, entonces lo que tengo que es BM sobre KM por D, y exactamente al revés, directamente cuando la concentración es muy alta, directamente es proporcional a la velocidad máxima de absorción. Estas son fórmulas que ya las vieron, que ya las conocen de otros años, simplemente tienen que repasarlas. Bien, entonces existen dos tipos de transporte mediado, transporte activo y difusión facilitada. Los dos utilizan carrier. La diferencia es que la difusión facilitada es siempre a favor del gradiente y no requiere consumo de energía, a diferencia del transporte activo, que es en contra del gradiente y requiere consumo de energía, o sea, consumo de ATP. Entonces, la velocidad de difusión a través de la bicapa lipídica depende del tamaño de la molécula, de la liposubidad y del grado de ionización. En función de eso, ¿sí? Vamos a ver que utilizan distintos mecanismos para absorberse. Moléculas pequeñas y no polares van a pasar directamente por difusión pasiva, moléculas polares sin carga eléctrica también, pero las moléculas ionizadas usan sistemas transportadores a favor del gradiente electroquímico, ¿sí? El transporte de moléculas de fármaco puede equilibrar o establecer diferencias de concentración a ambos lados esto sirve fundamentalmente para moléculas polares, donde es importante el potencial de membrana. Los pares de iones, ya lo mencioné antes, ¿sí? Lo que se busca es neutralizar la carga para que puedan difundir fácilmente. Y lo de la pinocitosis también lo expliqué. Entonces, los mecanismos de absorción, según el lugar de absorción, esto todo, o sea, fíjense, difusión pasiva, acá dice todos los mecanismos, pero difusión pasiva tienen siempre, así que si le ponen difusión pasiva no le van a errar nunca, ¿sí? Después algunos tienen algunas características especiales, y esta es difusión pasiva por poros, el epitelio puede ser difusión pasiva o además transporte activo, el epitelio intestinal tiene todos los mecanismos conocidos, el epitelio del colon, difusión pasiva por membrana y por inocitosis, y el bucal por difusión pasiva. Esto es simplemente que lo memoricen, no tienen nada del otro mundo. Entonces, esto ya lo dijimos. Esto sí tiene que ver un poco, lo vamos a ver igual a retomar en la clase de metabolismo, ¿sí? Cuando el fármaco, ¿sí?, ingresa al organismo, fíjense, no sé si lo llegan a diferenciar, que dice D por F minúscula. D por F minúscula. F minúscula es el factor de biodisponibilidad. Obviamente que ese factor de biodisponibilidad nunca puede ser mayor que 1. ¿Sí? Si en algún problema el F le da mayor que 1, están en un grave problema. Cuando tengan que calcular el F, siempre va a ser menor que 1. 1 o menor que 1. ¿Cuándo va a ser 1 el F? A ver si me están siguiendo. Cuando está completamente Con el disponible. 100%. Bien, ¿y cuándo está 100% disponible un fármaco? ¿Cuándo es inyectable? Inyectable intravascular. ¿Sí? Se lo graban a fuego. El F para un inyectable intravascular siempre es 1. Si no, siempre es menor que 1. Entonces, ese fármaco que ingresó, ¿sí?, al plasma, vamos a tener una parte que se va a metabolizar, ¿sí?, de entrada. Ese fármaco va a ir a los tejidos activos, puede ir a los tejidos inactivos, parte se va a metabolizar y parte se va a excretar. Entonces eso va a hacer que la cantidad de fármaco en plasma disponible empiece a disminuir a medida que se va acumulando en los otros tejidos. Eso lo vamos a retomar después, igual no se hagan problema. Y acá tengo este primer gráfico de la derecha ya lo vimos, ese que les mostré cuando empezamos la clase, y acá tienen una serie de curvas, ¿sí?,
tienen una curva que, fíjense, 100% que comienza a bajar. ¿A qué tipo de fármaco o qué tipo de vía creen que corresponde esto? Intravenoso. Eso es un fármaco intravenoso. O sea que a tiempo cero tengo el 100% del fármaco que se empieza a distribuir. Esta curva, ¿Oral? Oral. esta es una Oral, la forma cápsula. farmacéutica oral, ¿correcto? Sí, eso igual lo vamos a ver mejor. A ver si tengo otra más. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque esto tiene que ver con, fíjense que acá tengo el rango terapéutico, ¿sí? Y de acuerdo a la frecuencia con que yo administre el fármaco, la concentración puede aumentar tal que se me va a la zona donde puede llegar a ser tóxico, ¿sí? O bien, acá fíjense que entró el rango terapéutico. Esto lo vamos a ver después en detalle, pero generalmente se dice que después de la quinta toma, el fármaco empieza a entrar dentro del estado de equilibrio, donde toda la concentración del fármaco que ingresa tiende a asemejarse al fármaco que se elimina. Por eso cuando uno empieza un tratamiento, dependiendo la frecuencia con que yo tome el fármaco, va a depender el inicio del tratamiento, el tiempo en que tenga respuesta terapéutica. Si es un fármaco que se da cada 12 horas, ¿cuándo voy a entrar en la ventana terapéutica? ¿Cuántas horas después? ¿Las 6 horas? Exacto. Casi se aplica cada 12 horas. Recién cuando hayan pasado 60 horas voy a estar en la ventana. O sea, cuando tenga 2 días y medio de tratamiento, el paciente va a estar en ventana terapéutica. Si es un fármaco que se administra cada 6 horas, ¿cuándo va a entrar en el régimen? 30 horas. En 30 horas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a jugar. Nosotros después, lo que podemos hacer es modificar el tiempo de administración o la dosis que le administramos a un fármaco. Esos son los dos parámetros con los que nosotros vamos a jugar. Tiempo de toma o periodo entre tomas y dosis que administro al paciente. Con esos dos valores yo voy a tratar de regular y de mantenerme siempre dentro del margen terapéutico para obtener una respuesta de ese paciente. ¿Queda claro? Lo vamos a ver igual después en detalle más adelante. Esto ya lo vimos. Lo que me interesa es esto, que la absorción del fármaco va a depender de la permeabilidad que tenga, ¿sí?, el fármaco, o sea, la membrana a través de la cual va, y de la superficie de absorción que tenga disponible ese fármaco. Y va a depender de la concentración, del gradiente de concentración que haya entre la zona más concentrada y la menos concentradas, ¿sí? Va a depender de las características físico-químicas del fármaco, de la preparación farmacéutica y del lugar de absorción. Esto llámese de la permeabilidad y fundamentalmente de la superficie de absorción que esté disponible. Vamos a ver después más adelante también que en función de estos dos parámetros se armó lo que se llama la clasificación biofarmacéutica para ver qué estudios o qué fármacos quedan liberados de hacer un estudio de biodisponibilidad o no. Así que eso lo vamos a retomar más adelante. De acá, esto de acá, lo único importante es la eliminación presistémica, que son aquellos fármacos que tienen circulación en el primer paso hepático, y que la biodisponibilidad va a depender de la fracción de fármaco libre, de lo que esté dentro de las células y de lo que está siendo metabolizado por el hígado. Esto para redondear. ¿Cuáles son los factores que alteran la cinética de absorción, la velocidad de absorción, la cantidad absorbida, y cuáles son los factores que la alteran? ¿Sí? La edad, el sexo, si hay alguna patología o algo que también lo vamos a ver después en detalle. Y velocidad de absorción, y de acá el concepto que
ya lo mencioné antes, la semivida de absorción, ¿sí? Que es el tiempo en que tarda en reducirse a la mitad el número de moléculas que quedan por absorberse, o si hablamos de semivida de eliminación, es la cantidad de fármaco, ¿sí? Es digamos, el tiempo en que la concentración del fármaco circulante llega al 50% del fármaco total que había cuando se alcanzó la concentración máxima. Los dos se definen igual, va a ser T, o sea, el tiempo sobre la Ka, que es 0,693, la K es la constante de absorción, en el caso de semivida de absorción. En el caso de eliminación va a ser la KE o constante de eliminación, que se calculan en distintas partes de la curva, eso lo vamos a ver después, que la cantidad absorbida va a depender de la cantidad que se absorbió por el F, que acuerdan que era el factor de biodisponibilidad. Acá, bueno, lo que tenemos, que quiero mostrarle algo, es esto es una curva de orden 1, que cuando se la trabaja en papel semilogarítmico se rectifica. ¿Sí? Este es orden 0, este es orden 1. Cuando yo le aplico papel semilogarítmico, la de orden 1 se transforma en una recta, la de orden 0 se transforma en una curva. ¿Por qué para nosotros es importante trabajar con una curva? Porque si yo tengo que calcular la pendiente, de esto es mucho más fácil calcular. Para calcular la constante de eliminación, esa KE que les mencioné antes, voy a utilizar, sí, voy a calcular la pendiente de la curva. Entonces eso es lo que me va a permitir después calcular, y es más fácil trabajar con una recta que no con una curva. Esto, bueno, es el factor, el F, como se calcula, que depende del área bajo la curva, ¿sí? De lo que yo inyecté extravascular sobre el área bajo la curva de lo que inyecté intravascular. Comparo dos fármacos, uno extravascular y uno intravascular. Y eso lo voy a relacionar con la dosis administrada, con el peso y con el clearance del fármaco. Con esto no se completen, no se preocupen, ya lo vamos a ver aplicado para que lo entiendan bien. Estas fórmulas las tienen en el listado ese que les di. Y nos permite calcular el F. Lo que hace es relacionar un fármaco que se aplica en intravenoso, tiene 100%, entonces que el F es 1. Ahora, si tengo un fármaco, el mismo fármaco, lo administro por vía oral, no voy a tener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque parte se va a perder en el proceso de liberación, de absorción. Entonces, la biodisponibilidad de un fármaco que se da por vía oral, por lo general, o casi siempre, es menor que un fármaco que se da por vía intravenosa. Cuanto más cerca de 1 es la biodisponibilidad de un fármaco que yo administro por vía oral, quiere decir que mejor logrado está la forma farmacéutica de ese fármaco. Obviamente, si yo tengo que pensar una vía oral y una vía inyectable, la vía oral por lo general es más cómoda y es menos traumática que una vía intravenosa. Entonces, muchos pacientes a veces cumplen mejor el tratamiento por una vía oral que por una intravenosa. Cuando el paciente por lo general está hospitalizado, se utiliza la vía intravenosa. Pero, ¿por qué? Porque tengo al paciente controlado y tengo a alguien que lo está monitoreando en forma permanente. Pero para un paciente ambulatorio la vía intravenosa no es cómoda. Y aparte es más costosa porque depende de alguien que te la coloque, que alguien te lo monitoree. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, que estaba en el otro gráfico que no se veía bien. Esta es la vía intravenosa, esta es la vía intramuscular, la roja, la azul es una vía oral y la amarilla es una vía rectal. Ahora, si yo comparo la vía intravenosa con las vías orales, una solución se absorbe más rápido y más cantidad porque ya está liberado el fármaco, no se tiene que disolver, que una cápsula o un comprimido. Si yo tengo que utilizar esta vía oral, en lo posible voy a tratar de usar una solución oral, sino una cápsula y por último el comprimido.
¿Por qué? Porque tengo una mejor respuesta, o sea, logro una concentración máxima y a un menor tiempo con una solución oral con respecto a una cápsula o respecto a un comprimido. ¿Me siguen hasta acá?